Listo, iniciemos. En esta sesión vamos a estar cubriendo lo que es una introducción a graficación utilizando Python. Entonces, empecemos. Básicamente esta presentación o bien esta sesión lo que va a hacer es dar una introducción a graficación. Similar con otras librerías extensas como por ejemplo Pandas o NumPy, son muy extensas como lo acabo de decir. Entonces, el tratar, por ejemplo, de conocerlas completas resulta casi imposible. Mediante esta presentación con respecto a lo que es el tema de graficación como tal, lo que se pretende es dar una introducción, ver los ejemplos más utilizados, las habilidades que tiene esta librería más comunes que son utilizadas y con esto pues dar una introducción a lo que es en general la parte de graficación. Entonces iniciemos. Vamos a mencionar primero algunos conceptos del por qué es importante lo que es el asunto de graficación y particularmente por qué lo hacemos con Python, porque, bueno, como su sintaxis es ampliamente conocida, entonces empezar a hacer gráficos o en general ahondarnos en el tema de graficación nos resulta de una manera más sencilla hacerlo mediante este lenguaje de programación, mediante Python, ¿verdad? Entonces, empezando mencionando algunos de las razones del por qué ver esta sesión o ver este tema como tal de lo que es graficación en Python, podemos mencionar la parte de visualización de datos. Entonces decimos que la visualización de datos es una herramienta poderosa para comprender patrones y tendencias. Entonces, por ejemplo, a veces tenemos datos en una tablita y esa tablita, si son 5 datos, si son 10 datos, pues podemos ver, ok, si son, no sé, por ejemplo, precios de una pantalla que andamos buscando para comprar. Entonces vemos ahí, ese es el precio de esta, ese es el precio de esta, ese es el precio de esta. Entonces, entre 10 opciones podemos fácilmente obtener cuál es por ejemplo, la más barata, cuál es el promedio, cuál es la más cara, cuál es la marca, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas. Resulta que eso para nosotros como clientes, a la hora de hacer como usuarios finales, a la hora de querer comprar una pantalla, pues funciona. O sea, son pequeños datos. Ahora pensemos en que hay una empresa, por ejemplo, que quiere tomar una decisión basado en los precios de la competencia. Entonces no tiene 10 opciones, sino que tiene, no sé, 343 precios distintos. Hacer un análisis manual en ese punto ya deja de ser factible. ¿Por qué? Porque primero que se podría inducir algún error y luego que la cantidad no es nada pequeña. Entonces, la parte de visualización de datos nos permitiría, por ejemplo, podemos graficar esos precios e ir a buscar rápidamente cuál es el punto y en un eje específico ver a qué marca, quién vende ese producto y cosas por el estilo. Luego, eso viene aunado o amarrado un poco con la parte de toma de decisiones informadas. La idea es tomar una decisión que sea con cierta certeza, porque si tomamos decisiones con una cantidad pequeña de datos, pues la incertidumbre puede llegar a aumentar. Entonces, si tenemos una cantidad de datos grande, podemos procesarlos mediante, no sé, por ejemplo, pandas para utilizar la parte de procesamiento de datos y luego graficamos esos datos con Python para tomar una decisión totalmente informada. Luego también mencionamos la parte de la comunicación efectiva. Entonces, si estamos en una reunión y queremos presentar algo, eventualmente tras hacer, por ejemplo, una investigación, ya sea académica o profesional, o en una reunión de trabajo, a la hora de presentar o justificar algún cambio que estamos proponiendo, pues presentarles, por ejemplo, un Excel, una tabla con 124 filas, puede que sea un poco engorroso. Si les presentamos un gráfico y les decimos, esto significa esto, esto y esto es donde estamos, si hacemos esto, vamos hacia este punto. Ok, esos fueron 10, 15 segundos que con una tabla nos hubiera tomado mucho tiempo el tener que visualizar y entender esa información. Entonces, la parte de comunicación efectiva se ve beneficiada de la parte de hacer los gráficos, o en este caso, la parte de graficación en general. Nosotros vamos a enfocar la Python porque es el tema que estamos cubriendo en este punto. Luego, también hay una rama que se llama el análisis exploratorio de datos, como también EDA por sus siglas en inglés. Entonces, cuando nosotros tenemos conjuntos de datos y ya no son cientos ni miles, sino que son millones de datos, en ocasiones lo que se hace es hacer algunas gráficas generales para tratar de entender el comportamiento de estos datos. Basado en ese comportamiento se pueden formular hipótesis y decir, ok, parece que se podría cumplir esto. Procedamos a
confirmarlo o a refutarlo. Pero entonces vean que inicialmente se tomó la decisión de cuál era la hipótesis basado en un análisis exploratorio, o sea, una repasada, valga la redundancia, rápida de los datos. Eso no hubiera sido posible de manera manual con una tabla con millones de datos porque pues ya humanamente deja de ser posible realizar ese análisis de manera manual. Luego mencionaba anteriormente el apoyo a la toma de decisiones empresariales. Cuando que queremos en el trabajo justificar algo, llegar y decir con datos tengo esto, pues sí, es válido decir con datos quiero esto otro. Pero además, a la hora de hacer la comunicación, que lo he estado mencionando anteriormente, lo de la comunicación efectiva, demostrar con gráficos el por qué queremos tomar cierta decisión va a hacer que el público meta nuestro o los stakeholders que tenemos en una cierta reunión vayan a estar más convencidos del por qué. ¿Por qué? Porque gráficamente estamos diciendo, estamos en este punto A, se presenta un gráfico, si aplicamos el procedimiento X, Y, Z, podemos llegar a tomar una ventaja competitiva, un tiempo de mercado beneficioso para la empresa y llegamos a este otro punto donde aquí se presenta, por ejemplo, el gráfico, no sé, por ejemplo, del profit, de las ganancias que podrían llegar a tenerse. Luego, un último punto que podemos hablar sobre lo que es la graficación es el asunto de lo que es la educación y divulgación. Hay algunos conceptos que sí, existe su definición teórica, existe su manera muy en prosa de explicar las cosas. Cuando se lleva esto a un mundo gráfico, usualmente es más amplio y eso es porque usualmente aprendemos mejor viendo las cosas. Entonces, si nos explican algo con, no sé, 300 palabras, todo bien, también es posible entenderlo, pero puede que nos tome menos tiempo como ahondar ese concepto en nosotros si es mediante un gráfico y una explicación de 20 palabras. Esto significa esto y esto, y por lo tanto esto y esto. Y listo, no fue un texto de, no sé, 10 renglones, 12 renglones, fue un grafiquito con una explicación corta y listo, al final incluso puede llegar a transmitirse de una mejor manera y de una manera más clara. Entremos ahora a la parte de lo que es graficación, pero ahora directamente ya con Python para empezar a entrar en materia. Python como tal tiene muchas librerías que son especializadas en lo que es la parte de graficación. Acá yo les presento dos, que son las más utilizadas. No significa que sean las mejores. Vamos a depender siempre de qué sea lo que estemos resolviendo para poder definir si una es mejor que otra entre estas dos o si incluso alguna otra que no está entre estas dos sea la mejor opción para ese determinado problema que estamos resolviendo. Siempre recordemos, nos importa mucho el contexto de lo que estamos haciendo para tomar una decisión. Entonces, puede ser que el contexto en el que estemos diga, ok, no, esto ni Matplotlib ni Seaborn nos resuelven también el problema como esta otra librería. Entonces, aquí particularmente vamos a estar ahondando en esta librería que se llama Matplotlib, que es esta librería de acá, que es de Python. La manera de instalarlo es con nuestro manejador de paquetes pip. Entonces simplemente vamos a colocar un pip install matplotlib y luego en la parte, si queremos instalar Seaborn, pip install Seaborn y listo. Entonces, para lo que es la parte de la instalación, vamos a tener por acá nuestro VS Code. Simplemente hacemos un pip install y vamos a ir a revisar cuál es el nombre correcto que tenemos que colocar. Matplotlib, tal cual como se llama. Matplotlib. Le damos enter. Él va a revisar si ya la tiene instalada y además está actualizada. No va a hacer nada al respecto. Si no está instalada, va entonces a decir, ok, yo tengo estas dependencias, voy a instalar estas cosas porque son las que yo necesito. Por ejemplo, librería de datos numéricos NumPy y todo o sea, algunas dependencias que él va a necesitar, por la definición de que es una dependencia, que es lo que lo necesita, para poder correr de manera correcta lo que es esta librería como tal, que en este caso lo que estamos utilizando es esta que está por acá, Matplotlib. Entonces ahí va a seguir instalándose y va a tomar algunos segundos mientras nosotros vamos a ir continuando con respecto a lo que es la presentación que vamos a estar cubriendo. Entonces iniciemos ya en materia teniendo instalada esta aplicación. ¿Cómo vamos a utilizar esta librería nosotros? Bueno, nosotros vamos a hacer, es un paquete de Python que tenemos, lo vamos a importar como matplotlib y luego le ponemos un as, o sea, como MPL.
es la convención que vamos a estar utilizando, es la convención que la comunidad de Python ha adoptado. Entonces, si en algún momento usted se encuentra un pedacito de código que dice esto sobre matplotlib y usa MPL en vez de escribir todo matplotlib, es por esto, porque es la convención. Además, si usted de esta librería solamente quiere utilizar la parte del ploteo, la que se llama pyplot, pues se importa de esta manera solamente este módulo y dice que lo importa como PLT. Entonces también si ve otro pedacito de código por ahí y ve que solamente colocan PLT, están haciendo referencia, perdón, al módulo de pyplot de la librería matplotlib. Luego acá usualmente también importamos lo que es NumPy como NP, que va a ser también la convención que se ha decidido o que ha sido ampliamente aceptada a través de la comunidad de Python para utilizarla. Perdón. Y esto es una librería de análisis numérico. Entonces, hasta aquí está nuestro hola mundo en lo que es graficación con Matplotlib. Entonces tenemos la parte de la figura y vamos a tener la parte de los ejes para nosotros poder decirles que tienen que graficar. Entonces creamos esta librería plt.subplots. Entonces vamos a crearla acá. Vean por este lado esto de acá. Este fue el plt que habíamos importado de esa manera. Y luego en el ax.plot recibe dos listas. Ojito con esto. Entonces esto es la relación como un x, y. X, y, x, y, x, y x y y. Y luego el comando de plt o plot, para poder decirlo de una manera rápida, .show, lo que nos va a hacer es esta graficación. A ver, aquí nosotros no le estamos especificando a Matplotlib cuáles queríamos nosotros que fueran nuestros ejes, desde cuál es el mínimo y cuál es el máximo, ni de las abscisas ni de las ordenadas, ¿verdad? Simplemente él lo está calculando de manera automática basado en los datos que le estamos pidiendo que grafique. Luego, tampoco le estamos especificando explícitamente que queremos que entre cada punto dibuje una línea. Eso es que él por defecto es el dibujo que va a estar trazándonos. Entonces, vean que hay cosas, hay algunos sí, argumentos o parámetros de la configuración que no los estamos especificando de manera explícita, pero ya nosotros conocemos lo que son los valores por defecto. Entonces, hay algunos argumentos que van a tener valores por defecto. Entonces, si yo quisiera aquí una línea punteada, ok, va a haber, sí, una manera de poder decirle quiero que sea una línea punteada, no una línea continua. Eso lo vamos a estar viendo en las diapositivas siguientes. Vean que acá, terminamos de revisar esta parte de la instalación, ya se instaló lo que fue Matplotlib. Entonces, si yo aquí hago Python para entrar en esta parte e importo Matplotlib y le puedo decir, importelo como MLP, vamos a confirmar que ese era el nombre que vamos a estar utilizando, MPL, perdón. Listo, vean que aquí lo que está haciendo es cargando la librería en nuestro asunto y vean que no hubo ningún problema. Aquí simplemente él lo hizo. Incluso podríamos ejecutar este de acá y lo que tenemos. Entonces vamos a ejecutar estas líneas que tenemos por acá. Entonces incluimos esa parte. Voy a ejecutar todas las líneas. Incluso mejor lo colocamos aquí en un archivo y lo ejecutamos. Entonces voy a salir por acá. Listo. Entonces aquí voy a tener un import de matplotlib como mpl. Luego importamos esto mismo, pero ya agarro los colorcitos. Bueno, podemos utilizar incluso un archivo que tenemos por acá, que es el que siempre hemos estado utilizando para colocar esto de acá. Dice .pyplot y es un plt. Y luego, creo que no ocupamos el numpy porque vean que estamos importándola, pero más no lo estamos usando. Nada más por orden. Y luego tenemos el fix, ax.
plots. Ojito con esto porque esto nos hubiera dado error a la hora de ejecutarlo. Y ax.plot. Aquí nosotros elegimos qué hacemos. Entonces podemos hacer 1, 2, 3, 4 y todos van a tener relación de 1 a 1. Y luego hacemos un plt.show para mostrar nuestra grafiquita. Listo, entonces colocamos un Python, luego testing.by y vamos a ejecutarlo por acá. Así que podría tomar un momento porque está construyendo la gráfica como tal. Y listo, me salió en la otra pantalla, entonces lo voy a traer por acá. Y aquí está la gráfica. ¿Por qué nos construyó una línea? Porque nosotros estamos graficando 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, o sea, la función lineal. Entonces, si yo aquí cambio este a un 4, bueno, perdón, esos eran los originales. Este a un 4, por decirlo de alguna manera, y este a un 1 y esto a un 3, solamente para que no nos dé una línea. Y lo ejecutamos de nuevo. Ahí tiré un control C para matar el proceso. También nos va, o sea, nos va a dar una gráfica, pero no una lineal ahora, sino que ahora está haciendo match entre el 1 con el 1, que es este de acá. Luego el 2 con el 4, que es este con este 4 de acá. El 3 con el 1, que es este de acá. Y el 3 con el 4, que es este de acá. Perdón, el 4 con el 3, que es este de acá. Listo, cerramos ahí. Esto se terminó el proceso ahora sí de manera correcta. Antes lo que había hecho era un control C y maté el proceso de manera incorrecta o no de una manera elegante. Continuemos entonces. Tenemos esto por acá y vamos a continuar hablando de lo de la anatomía de una figura. En general, nosotros vamos a poder personalizar lo que vemos en nuestras figuras. Entonces, ¿qué vamos a poder personalizar? Realmente la respuesta es casi que todo. Entonces va a ser, por ejemplo, el título de la figura. Nosotros a través de este comando podemos modificarlo. Lo que es las leyendas es esta parte de acá para identificar lo que viene dentro y no tener que asumir. Yo creo que tal línea significa tal cosa y esta otra línea significa esto. No, agregamos una leyenda y listo. Ahí especificamos qué significa cada cosa. Incluso la grilla que vamos a utilizar para interpretar bien en qué valor están cayendo cada valor de la gráfica es algo que nosotros podemos especificar. El grosor de la línea, el tipo de la línea, marcadores, si queremos cuadritos, circulitos, triangulitos, estrellitas, podemos también verificarlos. Lo que son los ejes como tal, la parte de los ejes, podemos especificarlo. Las etiquetas del eje X, las etiquetas del eje Y también podemos especificarlos. O sea, en general podemos especificar casi que todo. ¿De qué va a depender las especificaciones que hagamos? Bueno, las especificaciones que hagamos va a depender del problema que estemos resolviendo. Si estamos solamente graficando una línea, puede que digamos, no tiene sentido que yo aquí agregue en la leyenda el mismo texto que voy a agregar en el título. Entonces tal vez notas de estudiantes y aquí una línea que diga el azul es notas de estudiantes. Ahí ya estoy siendo redundante y la idea cuando estamos haciendo gráficos es ser lo más claros posibles. La idea de los gráficos es ayudar a la comunicación de datos. Entonces, si lo utilizamos y lo llegamos a entorpecer, pues estamos utilizando lo que es graficación, en este caso en Python, de una manera no correcta. O tal vez no ideal, al menos. Ahora sí, vamos a empezar a cubrir algunos casos que nos permite hacer Matplotlib y entonces vamos a estar cubriendo cada uno de ellos que no son los casos bases como tal, pero sí al menos los más utilizados, que son los que nos van a ayudar a decir, ok, sí, cuando eventualmente yo tenga un problema y quiera resolverlo, me voy a acordar, sí, Matplotlib me permite hacer eso de una manera sencilla. Importo Matplotlib, cargo los datos, saco la gráfica, la meto en mi presentación y listo, ya puedo mostrar los datos de manera rápida. Entonces el primer ejemplo que vamos a estar viendo acá es un gráfico de línea. Gráfico de línea que es el más sencillo que podríamos estar construyendo, ¿verdad? Entonces los datos de ejemplo 1, 2, 3, 4, 5. Las imágenes de cada uno de estos datos en nuestro
gráfico va a ser 10, 12, 5, 8, 10, que son los que tenemos aquí. Entonces el 1 va con el 10, el 2 con el 12, el 3 con el 5, el 4 con el 8, el 5 con el 14. Vamos a crear un gráfico de línea. Como es el gráfico de línea, que es el de por defecto, no tenemos que hacer mayor especificación. No tenemos más que hacer un plt.plot y le paso x y y, que son mis listas. Entonces vean que en este caso yo no estoy pasándole aquí las listas, estoy creando una variable. ¿Por qué? Porque quiero también hacer mi código limpio, mi código legible. Entonces, de esta manera yo fácilmente sé de dónde vienen los datos que estoy graficando. Luego, si agrego un poquito de personalización, lo que yo les mencionaba anteriormente, puedo agregarle una etiqueta al eje X, puedo agregarle una etiqueta al eje Y, puedo agregarle un título a ese gráfico, puedo agregarle si quiero o no que salga la grilla. Y cuando yo he configurado todo esto, puedo hacer un punto show. Ojito con esto, vean que yo no creé ninguna variable que se asignara a él. Vean que todo está en este PLT que tenemos aquí, que era el módulo que estamos importando de este paquete. Entonces vean que simplemente yo en ese mismo hago un plt.plot, el xlabel, el ylabel, el title, la grilla, y luego lo muestro. Entonces vean que es sobre la misma que estoy aplicando todo. Cuando ejecuto esto, el gráfico resultante que obtengo es este que está acá, con el título que yo especifiqué, el eje Y de etiqueta en el eje Y, perdón, que yo especifiqué, la etiqueta en el eje X que yo especifiqué. Vuelvo y repito, en este caso no estoy especificando el mínimo y el máximo del eje X y el eje Y. Él solito está calculando cuál es lo que visualmente me conviene o conviene colocar en esos puntos, ¿verdad? Entonces, parámetros por defecto los está calculando internamente la librería. También podemos colocar lo que son gráficos de dispersión. Los gráficos de dispersión lo que nos van a dar son puntos para saber, valga la redundancia, qué tan dispersos o no están ciertos datos. Entonces, eso va a depender de nuestro contexto para poder definir si están muy dispersos o no. Porque, por ejemplo, estos datos, aquí estamos graficando 5 datos. Podemos llegar y decir, yo los veo súper dispersos. Pero el contexto en el que yo estaba, si lo que yo quería garantizar era que todos los x entre 0 y 6 estén siempre entre 0 y 20, voy a decir sí, me cumplen. A pesar que el gráfico me muestra esto, así separados visualmente, yo tengo que además tomar en cuenta los valores de los ejes para tomar una decisión de qué tan dispersos o no están siendo los elementos. Entonces tenemos el conjunto de datos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 5, 8, 14. Ahora sí le agrego un label para poder tener aquí los puntitos de que estoy colocando acá. Vamos poco a poco viendo entonces qué es lo que me permite, dependiendo de cuál tipo de gráfico estoy colocando, diferentes labels o en este caso argumentos que puedo definir para personalizar mi gráfico. Entonces agrego la etiqueta del eje X, del eje Y, el título y le digo activen la leyenda. Entonces activa la leyenda y luego entonces lo creo. Lo creo no, lo muestro. Entonces cuando lo muestro, esto es lo que nos da Python. Entonces esta es la manera cuando queremos hacer un gráfico de dispersión. Vean que aquí, diferente al anterior, aquí nada más tiramos un plot, aquí tiramos un scatter para poder decirle quiero un gráfico de dispersión. Entonces ojito con esta parte para saber cómo interpretar qué le estamos pidiendo a Python, porque al final Python nos da lo que nosotros le pidamos. Tenga o no sentido, él nos va a hacer caso. Él no tiene poder de decisión de decir, no, no, me pidió uno de dispersión, voy a hacer una de línea porque creo que es mejor. No, va a hacer lo que nosotros le pidamos, ¿verdad? Listo. Ahora vamos a hablar un poquito de la parte de personalización de gráficos. ¿Por qué? Porque esta parte de personalización de gráficos es lo que nosotros habíamos estado mencionando de que en algunos casos nosotros podemos decir, ok, no, definimos un gráfico, simplemente mostramos los datos y no vamos a hacer nada más. Bueno, realmente eso no es como del todo sano. Realmente lo correcto es entender el tipo de gráfico que estamos haciendo y agregarle etiquetas o agregarle el suficiente contenido visual que permita transmitir lo que queremos llegar a transmitir. Porque, por ejemplo, si a mí me interesa solamente que se vea la línea y que no se interprete,
solamente agrego la línea y que no se interprete, pero usualmente ese no va a ser el objetivo, siempre queremos transmitir algo. Si hacemos un gráfico es con un objetivo, tenemos que identificar cuál es el objetivo, cuál es el público meta al que le estamos comunicando, qué es lo que estamos tratando de resolver. Entonces aquí anteriormente habíamos colocado el label solamente en la parte del gráfico de dispersión, aquí estamos viendo que este parámetro como tal también es válido en lo que es un gráfico de línea, entonces no se está limitando. Profe, pero es que luego si quiero hacer un gráfico de pastel y quiero hacer algo más, ¿cómo sé qué tengo que utilizar o qué no puedo utilizar? Bueno, en esta presentación estamos revisando los casos comunes. Habrán N gráficos distintos y cada uno con particularidades individuales. Todas estas van a estar documentadas en, valga la redundancia, la documentación oficial de lo que es Matplotlib. Entonces acá muestro también, con respecto a lo que estábamos mencionando anteriormente, las etiquetas de los ejes, el título, crear la leyenda y luego mostrar el gráfico. Luego, ¿qué pasa si nosotros tenemos un gráfico? Y sí, yo lo ejecuté, pero es que además quiero que se me guarde una imagen. Bueno, ya Matplotlib viene y nos resuelve ese problema o nos da esa facilidad. Entonces tenemos el ejemplo que acabamos de hacer, pero el comando que vamos a utilizar básicamente es salvar figura. ¿Qué recibe como argumento? Recibe como argumento el nombre del archivo donde queremos guardarla. Acá podemos nosotros definirle, si lo definimos de esta manera, pues va a guardar la imagen en el directorio donde se está ejecutando actualmente. Podemos colocarle además un path totalmente absoluto. Entonces, ese path absoluto va a hacer que la imagen se guarde donde nosotros queramos en cualquier posición de la computadora o del directorio de archivos, siempre y cuando donde especifiquemos tengamos permiso de guardar archivos. Si no, vamos a obtener una excepción y tenemos que manejar ese error también de ese lado. Entonces, esta es la manera sencilla de poder guardar un gráfico que usualmente lo necesitamos hacer, usualmente lo creamos y cuando vamos a una exposición, a una, por ejemplo, a una reunión del trabajo, no vamos a decirles, un momento, voy a ejecutar mi script de Python para sacar los gráficos que quiero enseñarles. No, llegamos ya con todo preparado porque el tiempo es oro. Gráficos de barra, perdón, ampliamente conocidos, totalmente posible hacerlos también en lo que es Matplotlib de este lado. Entonces, por ejemplo, aquí es un ejemplito de, ok, las categorías que vamos a tener para graficar son ABCD, los valores 15, 8, 12, 10 y cómo le decimos que queremos un gráfico de barras verticales. Bueno, en este caso es el punto bar. Este punto bar recibe las categorías que va a ser nuestro eje X, los valores que va a ser nuestro eje Y y el color de lo que estamos construyendo nosotros. Entonces, basado en eso, se va a construir ese gráfico. Le agregamos también el título, perdón, la etiqueta del eje X, la etiqueta del eje Y, el título del gráfico. Y ojito con esto, no estamos diciéndole qué tanto queremos nosotros que sea de grosor o de amplitud a nivel de este eje, es la categoría A, la B, la C o la D. ¿Por qué? Vuelvo y repito, Matplotlib se está encargando de hacer eso por detrás de escenas, entonces no estamos preocupándonos de esto. En cambio, en algunos otros programas, pues tendríamos que decirles cuál es el grosor de esto, los ejes como tal, tienen que especificarlos de manera explícita, no lo va a hacer internamente el cálculo, entonces Matplotlib como tal sí se está encargando de hacer todo esto y no es magia, es simplemente cálculos que internamente está haciendo. Luego podemos hacer también grafiquitos de pastel. ¿Para qué me sirve un gráfico de pastel? Depende del contexto, el gráfico de pastel va a ser el que mejor me funcione. Entonces, ¿qué vamos a hacer siempre? Usualmente, no solamente en el de línea, no solamente en el de dispersión, no solamente en el de gráfico de barras, sino en la mayoría de los gráficos que vamos a ocupar siempre son los datos. ¿Cómo los especificamos? Vean que aquí les estamos diciendo que nos haga un pie, un gráfico de pastel, le damos las proporciones, le damos las etiquetas, entonces vean que aquí labels, le pasamos las etiquetas, que es esta lista de strings que va a hacer match con cada uno de estos. Luego le decimos en qué queremos, cómo queremos ellos que los dividan, porque vean que aquí nosotros estamos especificándole este 16.7, 27.8, 22.2 o 33.3. No, en ningún lado. Pero entonces, profe, ¿cómo está haciendo eso por dentro?
se está encargando él internamente de hacer ese cálculo. Entonces, por ejemplo, esta lista de proporciones yo podría modificarla como yo guste. Internamente, este comando se está encargando de hacer todos los cálculos necesarios para poder decir, ok, sí, 360 grados son el 100%, yo voy a graficar las secciones de esta y de esta manera. Vean que aquí incluso le estamos nosotros especificando con cuántos decimales queremos que se haga el cálculo de lo que estamos presentando. ¿Dónde queremos que inicie? ¿En qué ángulo? En el 140 grados. Entonces nosotros estamos partiendo de este angulito de acá. De aquí, digamos, habrían 90. Aquí habrían 140. Entonces aquí está A, B, C y D. Entonces vean que incluso podríamos decir, ¿para qué tiene sentido que yo especifique el ángulo de inicio? Bueno, visualmente vamos a tener que definir esto porque va a ser nosotros cómo queremos que se transmita esa información. ¿Y de qué va a depender de esto? Nuevamente menciono del contexto o el público meta que estemos teniendo nosotros para mostrarle esos datos como tal. Luego también podemos ver que les podemos especificar los colores de cada una de las categorías, cómo queríamos que se colorearan en lo que es el gráfico de pastel. Ahora bien, menciono no es ampliamente conocido por la comunidad, pero es muy importante en el área de estadística. Entonces, un grafiquito de caja nos dice por acá. De hecho, como no es tan conocido, lo que hice fue agregar las definiciones de cada uno de los elementos. Entonces, primero, ¿cómo hacerlo? Simplemente tenemos los datos. Vamos a decirle boxplot, un gráfico de caja, y listo, le damos los datos y es todo. Internamente, matplotlib está calculando todos los valores. Entonces, ¿qué es cada una de las cosas que aquí nos muestra? Bueno, la caja como tal dice, leemos textualmente, de hecho, la caja representa el rango intercuartílico, IQR por sus siglas en inglés. Les mencionaba, esto es un término estadístico. El IQR es la diferencia entre el cuartil, entre el tercer cuartil, perdón, y el primer cuartil, lo que es el Q3 y el Q1 del conjunto de datos. Entonces, estos de acá las dividimos en 4 secciones, por eso son los cuartiles, y entonces tenemos la diferencia entre Q1 y Q2. Esto significa que la caja abarca el 50% central de los datos. Luego tenemos una línea mediana que se está por acá. Dentro de la caja hay una línea que representa la mediana del conjunto de datos, que es el valor que divide los datos en dos mitades iguales cuando estos están ordenados. Luego vamos a tener los bigotitos o los bigotes. Los bigotes se extienden desde la caja y representan el rango de valores de los datos. Entonces, estos de acá y estos de acá son nuestros bigotes. Generalmente los bigotes se extienden hasta 1.5 veces del IQR, que fue lo que definimos de manera inicial. Desde los cuartiles Q1 y Q3, los valores más allá de los bigotes son valores atípicos y se muestran como puntos individuales. Entonces, si tendríamos aquí un 800, no se va a mostrar en estos, no se va a tomar en cuenta para hacer este cálculo. Se va a mostrar un puntito o algún otro elemento por aparte, para que se entienda que es un valor atípico cuando se construyó el gráfico de caja. Y bueno, aquí acabo de mencionar lo que son los puntos atípicos, que son los valores atípicos, son aquellos que caen fuera de los bigotes, que es lo que estamos mencionando, y no se muestran acá, no se toman en cuenta para estos cálculos, se toman en cuenta de manera individual para mostrarse en el gráfico, porque son necesarios, porque de esta manera podemos decir, ok, hicimos un gráfico de caja, ¿cuántos puntos nos quedaron por afuera de este gráfico, por afuera de los bigotes? Ok, está este por acá, está este por acá, entonces basado en eso podemos decir, ok, sí, ese estuvo por ahí, porque el día que hicimos esa medición pasó esto, esto y esto. Entonces, por eso tiene sentido o no tiene sentido que esté dentro del gráfico de caja. Listo, continuemos entonces. Luego, a la hora, o más bien ya continuando con la parte de personalización, nosotros podemos definir, les mencionaba yo antes, casi que todo. Entonces, utilizando el mismo ejemplo que teníamos anteriormente, yo le digo X y Y, grafíquelos, pero antes llegábamos hasta acá y le decíamos listo, grafíquelo, y él se iba y tomaba sus valores por defecto. Ahora le estamos diciendo, además, hágalo en azul. Además, que el estilo de la línea sea una línea punteada. Además, que los marcadores sean circulitos. Y además le agregamos un label que sea serie A. Nosotros lo demás no lo estamos modificando, lo estamos utilizando igual, pero vean que este gráfico ahora
es distinto al anterior en cuanto a los marcadores, en cuanto a las líneas punteadas, en cuanto a la leyenda que estamos utilizando o la etiqueta que estamos utilizando por acá. ¿De qué depende? Volvemos a repetir, depende de a qué público meta estemos nosotros dirigiéndonos o que estemos tratando de conseguir. El contexto de esta gráfica va a modificarse entonces. Luego, en una gráfica podemos tener n cantidad de datos mostrándose. Entonces nosotros podríamos crear anotaciones. No tenemos que abrir algún programa que traiga la computadora por defecto e ir a agregar hacer un screenshot de esto que nos dio Python y luego abrirlo en Paint, por ejemplo, y agregarle una flecha y listo. No. ¿Por qué? Porque esa flecha va a quedar estática. Nosotros podríamos hacerla de manera dinámica, de manera programática. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el conjunto de datos, los graficamos y luego le decimos que queremos que anote algo. ¿Qué vamos a anotar? Vamos a decirle que le vamos a llamar valor máximo en x, y, ¿cuál? El 5,14 es el que queremos graficar. Entonces 5,14 que señale acá. Luego el xytext, ok, en el 3.16 es lo que queremos modificar nosotros en cuanto a especificaciones que agarre el texto como tal. La especificación de cada uno de estos parámetros, ¿dónde lo revisamos? En la documentación oficial. ¿Por qué? Porque habrán n argumentos distintos que nosotros podemos encontrar y que podríamos decir usualmente no los voy a usar, pero dependiendo qué necesite usted comunicar va a ser necesario. Entonces aquí le mencionamos también la parte del color, la parte del shrink que queremos nosotros especificar de un 0.05. Todos estos tipos de argumentos son totalmente customizables, perdón, personalizables, que es la palabra correcta en español. Los demás argumentos o las demás configuraciones las dejamos de manera intactas, eje X, eje Y, gráfico con anotación, que fue lo que colocamos acá, y listo. Simplemente colocamos, luego mostramos el gráfico. Podemos también nosotros hacer subtramas o subgráficas, podríamos llamarlo también. Entonces, se le llama tramas porque en general tramas al conjunto de datos que estamos mostrando. Entonces, nosotros podríamos tener un X, pero podríamos tener un Y1 y un Y2 totalmente independientes entre sí. Entonces, cuando creamos la gráfica, le vamos a decir de cómo lo queremos crear. Ok, una fila, dos columnas, que es lo que estamos especificando de esta manera. Luego, cuando especificamos esto, entonces esto de acá de los ejes se va a crear como una lista. Vamos a tener el elemento 0 y el elemento 1. A cada uno de ellos le vamos a setear argumentos distintos porque van a ser conjuntos de datos distintos los que vamos a estar graficando. Vean que en este caso tenemos aquí relacionándonos X con Y1 y aquí estamos relacionando X con Y2. Son conjuntos distintos como tal que vamos a estar teniendo. Y luego nada más simplemente podemos aprovecharnos de hacer un for para los datos que estamos colocando en los labels, colocarlos de manera genérica. Entonces, si vamos a utilizar lo mismo, bueno, ¿para qué vamos a hacerlo dos veces si podemos usar un for? Que esa es la idea de hacerlo. Definimos algunas aquí lo que hacemos es ajustar la disposición de cómo queremos colocar el layout. Si quisiéramos colocarlo de manera distinta, podemos agregar aquí argumentos para poder modificar la manera en que los vamos a mostrar y luego finalmente los mostramos. Cuando ejecutamos este pedacito de código, este snippet, lo que vamos a hacer entonces es obtener este par de gráficos. No son dos imágenes distintos, es la figura 1 que presenta la subtrama 1 y además presenta la subtrama 2. ¿Por qué? Vuelvo y repito, dependiendo. Si estamos haciendo gráficos es porque tenemos un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Ese objetivo podría ser, no sé, pedir presupuesto y poder decir, vamos a funcionar de esta manera con 10 personas ingenieras que vamos a estar trabajando en este proyecto y de esta otra manera si tenemos 15 en vez de 10. Ok, se valora el avance y ya una mesa de junta directiva va a tomar una decisión, por ejemplo, de si se acepta, si se aprueba o no lo que es el aumento de presupuesto para pasar de 10 a 15 personas ingenieras trabajando en determinado proyecto, por ejemplo. Luego aquí tenemos más ejemplos para mostrar cosas que también esta librería Matplotlib va a ser capaz de entregarnos. Entonces nosotros aquí podemos lo que es hacer una mezcla entre Matplotlib y NumPy, que es la librería de análisis numérico que tiene Python. Hay más, esta es la más utilizada. Entonces le podemos decir, ok, NumPy, genéreme elementos espaciados desde el 0 hasta el 2.
hasta el 2pi, cuántos elementos quiero 100 elementos, entonces el y1 va a ser cada uno de estos elementos. Vean que esto me entrega el equivalente a una lista. Entonces hago numpy.seno de x, numpy.coseno de x, porque es y1 y y2. No estoy haciendo subtramas, las dos las estoy graficando en el mismo plot, en el mismo gráfico. Calculo entonces los valores mediante esto para saber cuál van a ser los valores de y luego simplemente le paso xy1, xy2 porque son los mismos valores en x pero distintos valores en y. Y entonces basado en eso, listo, los podemos graficar. Podemos graficar ambas y vean que agregamos label por acá seno y label por acá coseno. Solito, basado en estos argumentos, Matplotlib fue capaz de decir, voy a agregar una única etiqueta que tenga ambos especificados para saber cuál es la que hace referencia a la función seno y cuál es la que hace referencia a la función coseno. Entonces son dos graficadas al mismo tiempo. Otro ejemplito que tenemos por acá, tenemos lo que es un gráfico de barras y un gráfico de línea, pero vean que están colocados en la misma figura. Esto demuestra que no estoy obligado a hacer. Si hago un gráfico de barras y quiero agregar otro a la par, tiene que ser de barras también. No, totalmente personalizable esto. Yo puedo tener un gráfico de barras a la izquierda, un gráfico de barras a la derecha, un gráfico de barras a la izquierda, un gráfico de línea a la derecha y ambos perteneciendo a lo que es la misma figura. Cada uno de estos, entonces yo cuando los creo, que es bajo este comando, voy a crear esta de acá que va a obtener dos elementos, porque yo aquí estoy especificando lo que quiero dos, una fila, dos columnas, también podría ser uno arriba y abajo, si aquí colocar más bien un 2, 1. Y los valores que especifico en cada uno, vean que en este del 0, que es AXS de 0, le digo que es de barras. En el AXS de 1 le digo que es un gráfico clásico. Entonces, en este caso, por eso se especifica de esta manera. Y estamos aquí demostrando entonces que podríamos obtener gráficos distintos, pero en la misma gráfica. Gráficos distintos en cuanto al tipo, me refiero. Otro ejemplito por acá que tiene más elementos de customización, de personalización, perdón. Es un gráfico de barras que tiene estas líneas por acá, tiene los valores por arriba, tiene estas etiquetas por acá de manera como en diagonal, tiene los valores, este no tiene leyendas por alguna razón en específico que fue una necesidad que se definió, por ejemplo. Entonces, todo esto, vean que lo que se agrega, perdón, es dependiendo de la necesidad que tengamos. Las categorías, ok, la categoría si le puedo definir el tamaño de la fuente, los valores, el tamaño de la fuente, que son las etiquetas de X y de Y, respectivamente. El gráfico de barras, que es el título de acá, yo le puedo aumentar el tamaño de la fuente para que se vea más grande, para darle mayor énfasis dependiendo de lo que quiero yo comunicar. Luego, los ticks, vean que aquí los roteo 45 grados, que son estos de acá, que son los X ticks, yo los roteo 45 grados. Esto es lo que estoy definiendo mediante este comando de acá. Luego, la grilla, yo no quería que fuera una cuadrícula, quería que fuera lineal. Entonces, lineal con respecto al eje Y nada más, no con respecto al eje X, y este alfa de separación con respecto a lo que son las líneas que estamos creando. Entonces, vean que aquí yo estoy creando muchas personalizaciones dependiendo de qué esté yo queriendo comunicar, o tal vez yo dije es que estas líneas me van a permitir comunicar de una manera más rápida que este de acá es un 12, que este de acá es un 10, que este de acá es un 8 y que este de acá es un 15, por ejemplo. Y luego lo que estamos haciendo aquí en este último punto es añadiendo etiquetas sobre las barras, estos valores de aquí. Entonces, basado en los valores que ya antes estábamos obteniendo, le decimos dónde quiero que lo coloque. En la parte de abajo, en la parte de arriba, en el centro o alineado a la izquierda, alineado a la derecha, con qué tamaño de fuente. Cada uno de estos lo que vamos a hacer es definir el o la manera en que queremos que se muestren en nuestro gráfico. Luego, con respecto a los recursos adicionales, ya hemos visto algunos los ejemplos típicos, pero definitivamente hay muchos más que revisar. Por lo tanto, les presento acá que el sitio web oficial de lo que es esta librería es matplotlib.org. Es el sitio web oficial de Matplotlib, es una fuente valiosa de información, documentación y de ejemplos. Y tenemos también una galería de ejemplos. Entonces, si usted no está seguro o segura de cuál gráfico es el que le conviene, puede revisar la galería de ejemplos y puede decir, ok, con estos datos
este ejemplo me sirve. Probablemente ahí va a estar el pedacito de código ya listo para ser modificado y poder visualizar de una manera directa lo que usted está tratando de lograr. Por acá les agrego también lo que es una pequeña tarea moral para revisarlo en la sesión que vamos a estar teniendo sobre la revisión más profunda de esta parte de la introducción a graficación en Python. Tómenlo, transcríbanlo, interpreten lo que están obteniendo en el gráfico y en cada una de estas secciones agreguen más comentarios, tal que en la sesión que revisemos esto podamos revisar si se está logrando entender qué está haciendo cada una de las partes para lograr lo que es tener un gráfico final. Eso sería todo entonces por esta sesión.